Muy bien. El día de hoy tenemos la apertura de la serie de los domingos acerca de... no sé, ya lo tuvimos, acerca de sanando nuestro corazón, sanando nuestra alma. Y el día de hoy, el tema que nos compete es regresando al primer amor. ¿Amén? Suena esto muy romántico, pero no es por ahí. Habla acerca de cómo nosotros de repente, no de repente, sino a lo mejor muy frecuentemente, nos envolvemos en la rutina, nos envolvemos en todo aquello que, pues vaya, regularmente hacemos en el día a día, y eso pues nos lleva un poquito a olvidarnos de lo que es realmente importante, que es precisamente el buscar a nuestro Dios. Y a veces pensamos que venimos a la iglesia, venimos de una manera rutinaria, nos conectamos a los días de oración por línea y pensamos que con eso pues ya es suficiente y ya estamos cumpliendo. Sin embargo, no lo es todo. ¿Amén? Vamos a ver a través de esta enseñanza acerca de regresar al primer amor, retornar al primer amor. Como texto base vamos a tomar Apocalipsis 2 y es el principio de 7 cartas que se le envían a varias iglesias en ese momento en el Asia Menor. Y estas iglesias estaban, estas cartas a estas 7 iglesias están en Apocalipsis 2 y 3, capítulos 2 y 3, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y todas ellas tienen una particularidad. La de Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor; Esmirna, la iglesia perseguida; Pérgamo es la iglesia comprometida con el mundo; la Tiatira es la iglesia tolerante al pecado; Sardis es la iglesia espiritualmente muerta; Filadelfia es la iglesia fiel; y la Odisea, la iglesia tibia. Todas estas, el Señor Jesús les está comentando alguna característica de la cual tienen que poner cuidado. Y bueno, no vamos a ver las 7, sino que la que nos ocupa el día de hoy, pues es la iglesia que perdió su primer amor. La carta a la iglesia de Éfeso está en el capítulo 2 de Apocalipsis, de los versículos 1 al 7. ¿Me puedes ayudar ahí con ellos, por favor? ¿Sabes? Muy bien. En la nueva traducción viviente, dile. Ok. ¿Qué les parece si allí en su lugar leemos un versículo yo y uno ustedes y nos unimos en el versículo 7? Si gustan acá en la pantalla con la versión de la nueva traducción viviente para que leamos al unísono. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Le está diciendo el Señor Jesús a Juan. El Señor Jesús en un cuerpo glorificado y en una misión impresionante, en el cual el apóstol Juan cayó de bruces, cayó de espaldas, más bien cayó de espaldas, no de bruces, porque vio al Señor Jesús de una manera magnífica e impresionante. Entonces, quien le está dando esto al Señor es directamente el Señor Jesús. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Versículo 2.
más parejitos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni a mi aman entre ustedes como el principio. La versión 60 dice: has dejado tu primer amor. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar de entre las iglesias. Pero que tienes esto a tu favor, odia las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Juntos, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Muy bien. ¿En dónde está Éfeso? Ok. Esto de aquí es lo que se conoce como el Asia Menor, lo que el día de hoy es Turquía. Aquí, por acá anda Irak e Irán. Bueno, pues aquí identificamos perfectamente Italia, aquí está Grecia, el mar Mediterráneo, el mar Muerto. Este pedacito de aquí es el mar Egeo, el que está en la costa de lo que hoy es Turquía, y en ese entonces aquí está Éfeso, aquí en este puntito, aquí está Éfeso, y aquí tenemos un poquito más clarito en dónde queda. Aquí está Éfeso y aquí están las demás iglesias. Aquí está en la costa, Éfeso. Aquí está Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vean el caminito que traza. A ver. Geográficamente no sé si algo signifique, creo que no, pero vaya, o sea, es el trazo que tiene, de alguna manera puede ser significativo. Simplemente hay un orden en lo que Dios hizo al mandar las cartas. ¿Okay? Muy bien. Éfeso tenía una actividad comercial, era una ciudad cosmopolita en donde al ser un puerto, pues era comerciante, había mucho comercio. Podemos equipararla tal vez el día de hoy a Nueva York o a Los Ángeles. Era una ciudad muy rica, a donde llegaba mucha gente de todos los lugares del planeta, por decirlo en un momento dado, del mundo conocido en ese momento, pero era en ese punto toda esta parte pues era muy prolífica en cuanto a comercio, cultura, el imperio romano, etc. Entonces tenía un enorme puerto marítimo, contaba con el templo de Artemisa, que en ese entonces, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y pues, aunque sea turísticamente, la gente quería ir ahí. Y también había mucha presencia, precisamente al ser un puerto donde llegaba mucha gente, había mucha presencia, pues, de magia, de idolatría y de culto imperial. Recordemos que había mucha influencia de los helénicos, es decir, las religiones griegas con todos los dioses griegos. Aparte, el imperio romano llegaba e imponía su religión, es decir, también los dioses griegos. Entonces, pues también era un punto ahí complicado para la iglesia este hecho. La iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo. Si lo recordamos ahí en Hechos 16, se nos narra cómo el apóstol Pablo llega y empieza a estar con los efesios y empieza a hablarle de Dios. Posteriormente, recordemos las cartas a Timoteo. Él empieza a pastorear esta iglesia. Timoteo es el pastor de la iglesia, y hay alguna tradición histórica que dice que el apóstol Juan en algún momento llegó a pastorear también ahí a Éfeso antes de ser exiliado en la isla de Patmos. Por acá no se ve,
pero la isla de Patmos ha de andar por acá, en el mar Egeo, anda por este pedacito. Entonces, él tenía identificado plenamente toda esta geografía y por eso le fue, entre comillas, o relativamente fácil, él mandar estas cartas a las iglesias a las que Dios les estaba mandando. Era una iglesia con una enorme herencia espiritual. Imagínense, o sea, el mismísimo Pablo la fundó como apóstol. Es como si aún viviera, ¿no? Spurgeon, y funda esta iglesia, ¿no? Y él, regularmente el trabajo del apóstol es fundamental, es decir, funda la iglesia, da las primeras bases de la doctrina y ya encamina al pastor y ya el apóstol es itinerante, funda iglesias y el pastor es el que cuida a la iglesia y que cuida de la grey de manera local. Entonces viene Spurgeon y después le dice Isaac, ahí te encargo. Entonces eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Entonces imagínense el nivel, veámoslo de esa manera, de doctrina y calidad espiritual con que fue fundada Éfeso, y después pues a través del consejo de Pablo, que seguía coacheando a Timoteo, pues siguió ahí esta doctrina. ¿Sí? Ahora vamos a analizar un poquito, no un poquito, sino que vamos a analizar profundamente este pasaje. En el versículo 1, Jesús se presenta y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Las 7 estrellas representan a los pastores de las iglesias y están en la diestra del Señor Jesús. Él las está cuidando, Él las tiene en su mano, las está, pues ahí las tiene bajo su cuidado, bajo su visión. Y dice que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Los 7 candeleros representan a las 7 iglesias, y esto nos quiere decir que el Señor está en medio de sus iglesias, que se pasea en medio de ellas, anda supervisando, anda viendo, anda checando pues cómo andamos. No es un Dios que sea ajeno, no es un Dios que allá nos vea desde lejos, está paseándose en medio de la iglesia, en medio de su cuerpo. ¿Amén? El Señor Jesús pues examina la condición espiritual de cada una de sus iglesias y está presente, haciendo y dando lo que hace falta. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto nos lo dice Efesios 1, del 22 al 23. Si gustas ahí checar todo eso aquí. Efesios 1, 22 al 23 dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Estamos acostumbrados a ver en la iglesia tradicional en México, pues que hay una persona allá en Roma fungiendo como representante de Dios en la tierra. La única autoridad en esta tierra sigue siendo el Señor Jesús. Por supuesto que hay gobierno sobre la iglesia, y por eso dejó recuerda los dones de Cristo a los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Ellos son el gobierno de la iglesia para la edificación de esta, y la cabeza y autoridad es Cristo. Amén. Amén. Cristo es la única cabeza de la iglesia, por eso lo enfatizamos ahí. Ahora, Cristo conoce las obras de su pueblo.
Se equivocó por ahí algo. Ahí está, muchas gracias. Jesús comienza con un reconocimiento a esta iglesia, como acabamos de leer. Dios conoce sus obras, Dios reconoce su arduo trabajo, Dios reconoce la paciencia con la que ellos han trabajado, y Dios conoce la perseverancia de ellos. Ahí en el versículo 2 y 3, Él se los hace patente. No era una iglesia pasiva, era una iglesia que siguió la doctrina del apóstol Pablo, y como tal, pues era una iglesia muy activa ahí en donde estaba, y trabajaba intensamente por el reino, y no había abandonado la fe, según lo que nos dice el pasaje. ¿Esa es la siguiente? Ahora bien, siendo entrenados por Pablo, por supuesto que tenían una gran calidad de dones ministeriales, de dones espirituales, y ellos detectaban, una de las cosas, de los reconocimientos que hace el Señor es: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, alguien llegaba y decía: yo soy apóstol y voy a enseñarles. Y ellos, a través de escudriñar la escritura, seguramente pues decían: no, ¿qué crees, papi? Pues no, esto que me estás diciendo no casa con las enseñanzas escriturales ni lo que los apóstoles nos han dicho, así que pues sorry. Entonces vemos cómo Éfeso protegía la sana doctrina, no aceptaba cualquier enseñanza. Decir que ellos rechazaban a los apóstoles cuando encontraban alguna situación falsa, es decir, falsos apóstoles, cuando una doctrina no era la correcta, pues es decir bastante. No rechazaban a un pastor, a un predicador, a alguien que se decía apóstol, y eso pues es decir bastante. Entonces tenían la capacidad de discernir la verdad y el error, también espiritualmente. Y esto coincide con el énfasis que hizo Pablo, y aquí también se los pongo, en Hechos 20:29, donde Pablo advierte: después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Dios nos lo advirtió a través de Pablo, y pues nos lo advierte precisamente para que tengamos cuidado de ello. Otra cosa que Jesús también alaba es que les dice: aborreces, odias las obras de los nicolaítas. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Realmente no hay un acuerdo histórico, no hay mucha documentación al respecto. Se dice que uno de aquellos que se eligieron para servir las mesas, Nicolás, desertó y comenzó a tergiversar la palabra y a hacer sus propios adeptos. Sin embargo, pues torcía la escritura para hacer tontería y media. Se dice históricamente que empezaron a aceptar el tener varias esposas, el vivir en inmoralidad sexual sin tener ningún problema. Por supuesto que la idolatría, permitían en ese entonces el ecumenismo, es decir, permitían que se infiltrara en la iglesia doctrina que no era la correcta. Esto no está completamente confirmado. También se dice que eran una secta que se creían muy superiores a las demás iglesias. Nico en el griego significa superior, Laos significa pueblo, Nicolaitas también se entiende como aquellos que eran superiores a los demás, y también por eso esgrimían de esa manera una doctrina en la cual ellos decían: no, pues lo que ustedes tienen ahí como enseñanza, pues sí, está bien, pero la mía está más padre. Entonces, aparte de todo eso, pues estaban incorrectos en cuanto a todo aquello que permitían. Lo que sí es que el Señor los aborrecía.
Lo que es un hecho es que el Señor Jesús aborrecía sus obras, por eso lo puse ahí en rojo. No los aborrecía a ellos, no aborrecía a las personas, aborrecía lo que hacían. Estaban mal de su cabecita, se dejaban ahí lavar el coco, por decirlo de alguna manera, e iban y hacían lo que era incorrecto. Sin embargo, hay oportunidad, es decir, todos nosotros en nuestra vida hay algún momento en que hicimos lo que era incorrecto, llegamos al conocimiento de Dios y entonces corregimos el camino. Por eso dice aquí que él aborrecía las obras de los nicolaitas. La iglesia debe amar al pecador y debe rechazar el pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicadores y hemos visto incluso iglesias que rechazan a mucha gente simplemente por su aspecto o porque su preferencia sexual? Es muy difícil compaginar más el día de hoy todo esto. Si verdaderamente decimos que amamos al Señor Jesús, debemos entender y tratar de hacer lo que Jesús hacía. Que a Jesús lo super criticaban, porque él decía de sí mismo lo que decían los demás: he aquí un hombre glotón, vividor, no vividor, sino que convividor, que se junta con prostitutas, se junta con paganos, con publicanos. Los publicanos, entiéndase como traidores a la nación de Israel, porque era gente docta, era gente estudiada, que para llevar la fiesta en paz se aliaba con el imperio romano y les servía. Esos eran los publicanos. Entonces, para un judío, ellos eran traidores. Entonces, de eso le señalaban al Señor Jesús, que se juntaba con todo ese tipo de gente. Pero ¿qué hacía el Señor Jesús? Darles el amor que necesitaban. Amén. Por supuesto que estaban haciendo las cosas mal, sus obras no eran correctas, pero Él vino a salvarnos y vino a darnos su amor y gracia a todos, absolutamente a todos. Entonces, el corazón del mensaje a la carta de Éfeso es: tengo contra ti una queja. Dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y la versión 60 es escueta pero directa: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí puse las palabras griegas. Aquí la palabra griega para dejado es afiemi, que significa ir dejando paulatinamente, así como que se me olvidó. Tengo conciencia, pero como que no le hago caso. Entonces se me va haciendo como que costumbre, ya se me olvidó aquello que dejé por allá y lo estoy dejando ir. Estoy abandonando aquello que de alguna manera alguna vez tuve muy presente y lo abracé. A eso se refiere esta palabra afiemi. Protos, por ejemplo, la palabra prototipo usa esta raíz griega. Un prototipo de una botella, por ejemplo, es la primera que sale y dice el comercio: sí me gusta, no, ¿sabes qué? Un poquito más grande, házmela de más mililitros, etcétera. Se hace otro prototipo, todavía no va a salir, no se hace toda la producción y es lo primero. Entonces, proto es lo primero. Y ágape, como amor. Recordemos que hay 3 palabras griegas que se utilizan que se traducen al español como amor. Una es la palabra philos, que es el amor entre amigos, un amor filial, el amor de un padre hacia su hijo, de una madre hacia sus hijos, es el amor filial, que por supuesto que es más profundo a lo mejor que uno de amistad, pero se utiliza la misma palabra griega. El amor eros, el amor erótico,
que es el que puede surgir en una pareja, pero no solo eso, más bien no es el contexto completo, sino que el amor erótico puede referirse también a una persona que está observando un atardecer y se admira de esa belleza y dice, wow, eso puede ser también un amor erótico. Eso es lo que esa palabra eros se refiere en el griego, no solamente implica una relación. Y ágape, el amor ágape es el que Dios tiene por nosotros y que nos expresa y que también nosotros tenemos por Dios. Cuando en el griego la Biblia usa esta palabra, ágape, habla del amor de Dios hacia nosotros y también de nosotros hacia Dios. Y aquí está diciendo, tú has dejado el amor que sentías por mí. Así nos reclama el Señor Jesús. No significa esto que abandonaron completamente al Señor. Iban a la iglesia, escuchaban la predicación, iban a la oración, predicaban, salían a repartir ahí los volantes en el puerto de Esmirna, evangelizaban, servían, pero espiritualmente ya no había nada. Y ese era el reclamo del Señor Jesús. O sea, sí, cantas muy padre ahí en la iglesia y dices muy bonito, pero digo, ¿cuándo te hincaste a orar en la semana? ¿Cuándo me diste gracias por el alimento que te proveí? ¿Cuándo me diste gracias por el cuidado para tu familia? Sí, pues sí, iban todos a la iglesia, pero yo quisiera tenerlos aquí, en mi costado, recostados, escuchando mi corazón. Y el Señor nos extraña. ¿Quién es o qué es el primer amor que nos dice la Escritura? Podemos tener muchas interpretaciones de esta parte, porque no es así como que muy concreto. Sí, acá está primero, pero es Jesús el que habla, es Cristo el que habla. Entonces, en primer lugar, hemos dejado el amor por Cristo. El reclamo genuino del Señor Jesús es que le hemos dejado a Él, hemos dejado de lado nuestra relación con Él. Cuando alguien conoce a Cristo, genuinamente pues hay gozo, gratitud, empieza a aprender, empieza a entender las alabanzas, empieza a saber de la música, empieza a entender la palabra, empieza a escuchar predicaciones, dice, wow, yo no sabía esto, y se empieza a gozar y empieza también a compartirle a su familia, a sus amigos, todo eso. Y ese gozo y esas primeras intenciones, esas primeras emociones, que es válido decirlo así, pues empiezan a apagar, se empiezan a decir, y con el tiempo permanece la actividad religiosa, veámoslo de esa manera, permanece, pues sí, vamos a la sinagoga, vamos al templo, vamos a convivir con los hermanos, va a ser el cumpleaños de fulanito, uy no, sí, no me lo pierdo, ahí estamos presentes, convivimos porque nos gusta echar cotorreo con los hermanos, eso es muy común en todas las épocas del ser humano, y seguramente esto pasaba también en la iglesia de Éfeso. Ahí estaban, pero ya no estaban con el Señor Jesús, y es el reclamo que el Señor Jesús le hace. Y también otra interpretación que le podemos dar a haber dejado este primer amor es el amor por los hermanos de la iglesia. Me centro en mí mismo, voy a la iglesia, pero yo voy nada más a lo que voy a escuchar, y cuando termina, vámonos, van a recoger las ofrendas, es algo más rápido. Pero ese amor que Jesús nos dejó, dice ahí Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros.
no hay otra. ¿Quieres dar testimonio de que el Señor Jesús es tu Señor? Y que asistimos a una iglesia en que verdaderamente seguimos la doctrina de Cristo. Ama a tu hermana. Así de fácil, así de sencillo. El amor expresado entre la iglesia es lo que da testimonio al mundo de que somos hijos de Dios. Entonces, podemos ser una iglesia ortodoxa, es decir, muy correcta, pero sin amor. Cada quien anda ahí pues buscando lo suyo simplemente. Y ya. Y eso también es dejar de lado el primer amor. Entonces, el Señor Jesús nos hace una advertencia. Cada uno en la iglesia es capaz de conocer mucha teología. Hay seminarios o uno puede estudiar por su cuenta y adquirir mucho conocimiento. Podemos ser muy diestros, muy duchos. Hay una gran verdad que dice la Escritura que los dones son irrevocables, es decir, si Dios te capacita con herramientas para servirle en el Espíritu y por ejemplo tenemos el don de discernimiento, eso va a estar funcionando siempre, siempre. Así te hagas a un lado de tu relación con Dios, porque es algo que ya Dios te dio. Entonces podemos ser muy duchos también en conocer mucha teología, en defender las verdades bíblicas, es decir, tener el discernimiento para conocer la palabra, porque eso ya Dios nos lo dio. Podemos servir fielmente en la iglesia, sin embargo, podemos haber dejado de amar a Cristo y haber dejado de lado nuestra relación con Dios, que es lo más importante. Es lo más importante. Decía un pastor algo que está medio loco, que muchas veces cuando una persona, un ministro de Dios, hay veces cuando está en pecado, esa es una aseveración que no comparto mucho, pero que a veces se cumple, que hay veces que algún ministro, algún líder está en pecado y es cuando más está funcionando sus dones. Está impresionante eso, y es cierto. Había un pianista que era el pianista oficial de Luis Palau. Esto es muy bien sabido por mucha gente, y esto sucedió hace muchos años. Esta persona de repente confesó con uno de sus pastores que tenía tendencias homosexuales y se iba a los bares, a los antros a buscar hombres, etc. Y estaba en la iglesia sirviendo. Y eso, y él ministraba la alabanza, la adoración. Cuando esto se supo, primero pues lo trataron de ayudar, de apoyar, etc. Volvió a recaer, volvió a confesar su pecado, y ya se enteró más gente del círculo pastoral de Luis Palau. Volvieron otra vez a decir: oye, pues no, está bien, vamos a apoyarte, vamos a estar contigo, vamos a ver. Y otra vez lo volvieron a encontrar por allá, hasta que dijeron: no, ¿sabes qué? Pues no puedes seguir haciendo esto. Ahí sí ya no aplicaron misericordia y pues lo sacaron del lugar que tenía. Sin embargo, pues él seguía ministrando, su unción no mermó, su capacidad de ministrar no se redujo, pero estaba lejos de la fuente, estaba lejos del amor de Dios. Cuando realmente amamos al Señor Jesús, una vez veía una película en la que interpretaban a Jesús de niño cuando estaba en el templo platicando con los sacerdotes, y estaba bien interesante
Curiosamente, estaba muy interesante la plática que estaban ahí en la película sosteniendo, porque estaban hablando del temor de Dios. Y decía Jesús, niño, bueno, este temor de Dios no debe ser temerle a Él, de que nos vaya a fulminar porque estamos pecando. El temor a Dios más bien debe ser que si amamos a Dios en nuestro corazón, deberíamos temer hacer lo malo, porque eso desagrada a Dios. Y el pecado no le gusta a nuestro Dios. Y yo decía, wow, una disertación muy, muy bonita, que se me quedó hace mucho tiempo. Y es verdad, el temor a nuestro Dios debe ser ese, desobedecerle. Deberíamos temer, no a su presencia, que nos va a caer fuego del cielo por hacer algo malo, sino que hagamos lo malo delante de sus ojos. Ese es el verdadero temor a Dios. La verdad sin amor produce legalismo. Dice la misma escritura que la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Esto con respecto se refiere a la misma escritura del Antiguo Testamento y a toda la ley. Si incumples con un solo punto, eres culpable de toda la ley. Pero el espíritu da vida. Estaría bajo la gracia. El amor sin verdad produce sentimentalismo. Primero, si somos únicamente estructura, es decir, palabra, 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 y nos guiamos por la palabra, y no, te estás mal porque la palabra dice así, etc., sin entender el amor, eso produce legalismo. Somos cuadradotes, simple y sencillamente, y no vamos a entender lo que Dios quiere hacer y traer a una vida. Y el amor sin verdad produce sentimentalismo. Ay, mira, te invito a la iglesia, está bien padre, no, hombre, el grupo toca padrísimo, y luego nos ministran, y luego convivimos, y está pero bien bonito, pero no hay enseñanza, no hay doctrina, cada quien entiende lo que quiere de la palabra. Todo es en base a experiencia y a lo que puedes sentir a través de estar aquí. Produce sentimentalismo, pero no hay una profundidad que es bien necesaria para conocer a Dios, para conocer la palabra. Es decir, conocer la palabra nos lleva a madurez, nos confronta con nosotros mismos y nos hace comprender lo que Dios quiere de nosotros. Aquí puse unas palabras domingueras porque hoy es domingo. La ortodoxia, creer en lo correcto, debe ir acompañada de ortopraxis, que es vivir correctamente, y sobre todo ortopatía, que es amar correctamente. Aquí la palabra orto significa correctamente, y pues ya por ejemplo doxa es creencia, praxis es práctica, y patía es el amor que uno expresa hacia cierta cosa, hacia cierto, pues alguna cosa que nos guste. Puede ser un juego, puede ser alguna comida, etc. Por ejemplo, la palabra empatía tiene esta raíz griega también. Entonces, esto debe de ser la iglesia. Debemos creer en lo correcto, vivir correctamente y, lo más importante, amar correctamente, porque eso es lo que nos enseñó primeramente el Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña esta escritura? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús acerca de regresar al primer amor? Él nos dice 3 pasos, nos marca 3 pasos. El primer paso dice: recuerda de dónde has caído. Híjole, yo estaba allá, o yo venía caminando y ya estabas para allá y ya me regresé hasta acá. Híjole, es decir,
toma conciencia de lo que hiciste mal. ¿Dónde estabas y ahora dónde estás? La restauración comienza mirando hacia atrás. ¿A dónde estaba y a dónde estoy ahora? O mirando hacia arriba, dice, ¿de dónde has caído? Metafóricamente hablando, en cuanto a la vida espiritual, ¿qué hacías y qué dejaste de hacer? ¿Cuánto orabas? ¿Cuánto ayunabas? ¿Cuánto alababas y adorabas? ¿Cuánto sabías y te gustaba escudriñar la palabra? ¿Dónde estabas? ¿Y dónde estás ahora? Primero, el Señor Jesús nos dice, sé consciente, te di un cerebrito, te di una conciencia, te di un entendimiento. Y mis hijos no son tontos. Se hacen que es otra cosa. Pero toma conciencia de dónde estabas antes y dónde estás ahora. Arrepiéntete. La versión 60 dice arrepiéntete. La versión 9 dice, la nueva traducción viviente dice, vuelve a mí. El arrepentimiento es decir, yo iba en esta dirección, sí, no era para allá, 180 grados y voy en la dirección contraria. Eso es literalmente el arrepentimiento. Voy por un camino que no es el correcto, me doy cuenta, digo, hay veces que no nos daremos cuenta, pero hay veces que somos perfectamente conscientes de que estamos haciendo algo mal. No lo hagas, dice la Biblia, ¿no? Que dejes de pecar y cambies tu actitud, y eso va para hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso dice la versión 60. Y la nueva traducción viviente dice algo que me gustó más. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Esta palabra viene al final de que ya se dictaron todas las cartas, y el Señor Jesús nos hace esta invitación. Esta no es una invitación, se utiliza mucho para evangelizar, pero es una invitación a la iglesia. ¿Por qué el Señor Jesús tiene que estar tocando la puerta? Está cerrada. Nosotros la cerramos y tiene que estar tocando. Ábreme. No seas así. Si me dejas entrar, vamos a cenar como amigos. Es curioso lo que implica el decir, vamos a cenar. ¿Cuál sería la comida entre las que hacemos en el día? De cierta manera como que la más íntima, por decirlo así. Definitivamente es la cena. Cuando invitas a cenar a un amigo, no se quiere ir, ay, híjole, ya es muy tarde, está pero buena la plática, o estamos jugando, estamos pasando el rato, estamos viendo el partido, lo que sea, pero estamos bien a gusto con un amigo. Híjole, pues quédate, ya mañana te vas tempranito, y ahorita ya no hay metro, ya ¿qué le haces? Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Con esa intención nos viene a buscar así como que para la hora de la merienda, para quedarse. Nuestro Señor es astuto porque nos ama, porque quiere intimar con nosotros. Entonces, pues, no basta con reconocer el problema, tiene que haber en nosotros un cambio de dirección, un arrepentimiento. El arrepentimiento también es para los creyentes y los que llevamos
avanzado tiempo en la gracia. ¿Por qué? Por supuesto que la regamos todos. Hay algunas doctrinas de justicia mal entendidas, y se los voy a platicar para que cuando la escuchen la identifiquen y no caigan en esa trampa. Hay algunas enseñanzas que dicen: mira, Jesús ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, sale. Entonces, si tú haces algo mal, no te preocupes, Dios ya pagó por eso. Pero muchos lo usan como pretexto para ir y pecar. O sea que si yo voy y me pongo una guarapeta con mis cuates, ya, ¿no? O sea, pues ya pagó Jesús por eso. O sea, sí, pero no es para que vayas y lo hagas a propósito. Tienes que buscar la santidad. No es de que, pues sí, como Dios ya pagó por todo, pues ahora le doy vuelo a la hilacha, ¿no? No. Se trata de buscar más a Dios, de buscar más la relación con Él, más de vivir a su regazo, cumpliendo su propósito, buscándole a Él, no viendo qué pecados más hago, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, voy a pecar más para que sobreabunde la gracia. O sea, no. Donde hubo pecado, sobreabundó la gracia, por supuesto, pero no voy a hacerlo incorrecto para utilizar eso de pretexto. Y haz las obras que hacías al principio. ¿Cuáles son esas obras que hacías al principio? La oración, el ayuno, estudiar la palabra, adorar a Dios, servir, compartir la palabra, tener comunión, es decir, hacer comunidad en la iglesia, y obediencia sencilla como la de un niño a la palabra que Dios está trayendo a tu vida. Estos son 3 pasos que parecen sencillos. Hay veces que nos sentimos muy desestimados, porque a veces la regamos horrible y decimos: ¿cómo Dios me va a perdonar esto? No, eso no. Soy indigno. Y así como que sí venimos a la iglesia, pero que como que agachamos la cabecita en la adoración porque nos sentimos mal. No, hay gracia de parte de nuestro Dios. Amén, aleluya. Hay gracia sobreabundante. Aleluya. Y Él lo que quiere es esto: que reconozcamos y retornemos a nuestro primer amor. Hay una advertencia aquí en la Escritura y dice, ya lo leímos, que Él va a quitar el candelero de su lugar. Ojo, no lo va a destruir, lo va a quitar de su lugar. Híjole, ¿sabes qué? Así como estás, no me está siendo útil. Esa luz que estás proporcionando ya está muy bajita y ya se te apagaron algunos de los candeleros. Mejor te quité un ladito, te llevo a reparar. Tenemos esa advertencia de parte de nuestro Dios. No vamos a perder nuestra salvación, como muchos utilizan este pasaje para decir: es que Dios nos va a mandar al infierno. No se trata de eso. No significa que perdamos lo que Dios nos dio en cuanto a salvación. El candelero representa la luz que da la iglesia al mundo, y Cristo nos advierte que una iglesia puede dejar de ser un instrumento útil para su propósito. Entonces, ¿qué hace? La retira. A lo mejor necesita mantenimiento y Dios lo hace. Dios nos somete ahí a una buena pulida, nos quita el hollín, nos pone el aceite nuevo y ahora otra vez a donde vas, más bien a cumplir tu propósito. Pero ¿qué necesitamos? Volver al primer amor. ¿Amén? Esa es nuestra restauración. Y al final hay una promesa impresionante: al que venciere, dice la Escritura, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida.
Cristo promete restaurar plenamente aquello que fue destruido, aquello que el pecado destruyó. El árbol de la vida que se menciona en Génesis 3 veces y en Apocalipsis 4. En total se menciona 7 veces en toda la Escritura. Esto nos dice algo importante acerca del árbol de la vida. El árbol de la vida se menciona al final de Apocalipsis, que está en el centro de la ciudad de nuestro Dios, que da su fruto, que cada mes da un fruto diferente, y que sus hojas sirven para la sanidad de las naciones, dice ahí Apocalipsis 20. Entonces lo que se perdió al pecar en el inicio con Adán, se cierra el círculo ahora en Apocalipsis y dice: le voy a dar al que venciere, es decir, al que tiene una relación conmigo y no dejó su primer amor, más bien restauró su relación con el primer amor. Le voy a dar de comer el árbol de la vida. Dice cuando Dios expulsa a Adán y a Eva del paraíso, dice ahí, vamos a poner unos serafines ahí, unos ángeles con espadas para que guarden la entrada al paraíso, porque no sea que vayan a tomar también del árbol de la vida. Ya habían comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y dijo Dios: no sea que vayan a agarrar también del árbol de la vida y sean inmortales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a vivir en su pecado por toda la eternidad? No. Pero ahora, siendo redimidos y siendo hijos de Dios, tenemos acceso al árbol de la vida, y eso nos lo va a dar el Señor. Dice 1 Juan 5, del 4 al 5: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros hemos vencido al mundo por el simple hecho de haber puesto nuestra fe en el Señor Jesús, y de que Él nos ha redimido, de que somos salvos, de que tenemos libre acceso al cielo el día de hoy al ser sus hijos. Dios felicita a la iglesia a través de esta carta, a través del apóstol Juan, por lo que habían hecho bien. Éfeso en su momento entendió como iglesia la autoridad espiritual que tenían delegada, y esto fue de una manera inusual. Por eso se les reconoce sus hechos, por lo que pudieron detectar a los falsos apóstoles y profetas y preservar a su comunidad de la influencia externa, además de conservar una sana doctrina. Pero en medio del crecimiento perdieron la pasión, se enfrascaron en la rutina, se enfrascaron en lo que ya tenían, ¿por qué no decirlo? Se volvieron orgullosos tal vez de todo lo que habían alcanzado, de la iglesia que ya era, de haber sido fundados por Pablo, de haber tenido por pastor a Timoteo, incluso al apóstol Juan. A veces el orgullo nos puede llenar, y también decir que somos suficientes y decir: sí, no importa, ¿para qué oro si de todas maneras pues ya sé mucha Biblia, ya sé por dónde va la cosa y no necesito orar? Cosa más absurda, gracias. El problema de la madurez, ¿sí? La madurez puede traer problemas. Es que puedes quedar impresionado por tu propio crecimiento. Eso se llama orgullo. Y por eso Jesús nos dice que la simplicidad y sencillez de un niño es la verdadera superioridad en el reino de los cielos. Todo es por gracia. Amén, aleluya. Todo es por gracia. Jesús nos llama
a mantenernos para Dios en el lado inocente y sencillo del amor de un niño, porque solamente el que fuere como un niño entrará en el reino de los cielos. Mateo 18, del 1 al 4, Mateo 18, del 1 al 4 dice: por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos y entonces les dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. ¿Qué pide Jesús de nosotros? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que seamos sencillos como el niño. No entiendo cómo hay gente que no tolera a los niños. decía mi mamá, la casa de mis papás está en una privada, y de niños pues jugábamos con mis primos, con los vecinos de la cuadra, que eran más o menos ahí de la edad, y de repente alguna vez escuché a mi mamá decir: me encanta ver a los niños corriendo, porque ellos mueven al sol. Muy poético el asunto, pero creo que mucho tiene de verdad. Creo que lo que tal vez intentaba decir era que la sencillez de un niño es lo que más mueve el corazón de Dios. Y si nos acercamos nosotros de esa manera, vamos a realmente restaurar nuestro primer amor. La enseñanza puede ser a lo mejor muy concreta, de decir: estos son los pasos para que restaures tu relación con el Señor. Pero realmente lo que Dios quiere es tenerte a ti acercándote a Él con la sencillez de un niño. Ya le conoces, ya sabes quién es Él, pero ahora despójate de lo que tú eres y acércate como la primera vez. Como la primera vez tal vez que entendiste que era el amor de Dios, que entendiste su oferta de eternidad a cambio de fe en su sacrificio, de que Él es el Hijo de Dios, que vino de esta tierra y fue carne, fue un ser humano como cualquiera de nosotros, que dependió del Espíritu Santo para hacer su obra y que murió por nosotros, pero resucitó. No es una cuestión de emocionalismo, una cuestión de tirarnos al piso: ¡ay, Señor, oh pecador! No es una cuestión de hacer eso, sino de verdaderamente crear conciencia, de verdaderamente entender lo que Dios nos está pidiendo. Sí, está muy padre todo lo que haces en la iglesia. Para eso te di mi Espíritu Santo, para proveerte con las herramientas necesarias. ¿Pero qué crees? Son mías. Dice 1 Corintios 13: un día las lenguas se van a acabar, el Espíritu va a cesar, y lo que verdaderamente queda es el amor. Y verdaderamente lo que queda es el amor que Dios nos ha profesado y que Él busca de regreso. ¿Qué es un cuando Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado,
recordarán una escena. No recuerdo exactamente el pasaje. Creo que es Juan 20-21. Como ahí lo buscan. Pero es cuando Jesús se aparece a Pedro y a Juan y a algunos otros de los discípulos que se fueron a pescar. Se fueron a hacer lo que hacían antes. Se fueron a pescar y de repente se acerca Jesús ahí en la orilla, pero no lo reconocen. Y se fueron a pescar toda la noche y otra vez regresaron sin nada. De repente están llegando a la orilla y el Señor Jesús les dice, ¿qué onda? ¿Cómo les fue? No, pues mal, no trajimos nada. Echen, esta segunda vez que hace ese milagro, echen las redes ahí a la derecha de donde están ustedes. Echan las redes y no las pudieron sacar, de hecho, no las pudieron sacar de todo lo que pescaron. Entonces Juan le dice a Pedro, es el Señor Jesús. Al darse cuenta Pedro, dice que se toma su túnica. Muchos eruditos dicen que estará desnudo por andar haciendo el trabajo, por andar ahí trabajando, pero tomó su túnica, se vistió y se bajó. Corrió hacia el Señor Jesús y lo abrazó. En esa escena, Jesús le pregunta, ya están ahí comiendo. Jesús dice que ya tenía ahí preparado una fogata, pescado, pan para desayunar y les empieza a servir y se dirige a Pedro y le dice, Pedro, la traducción que tiene la escritura dice, Pedro, ¿me amas? Y ahí la palabra que utiliza Jesús es ágape. ¿Sientes un amor ágape por mí? Y Pedro le dice, pues me caes bien. El Señor, Pedro le responde, Señor, tú sabes que te fileo. Responde con la palabra, sí, somos cuates. Y Pedro le vuelve a repetir, Jesús le vuelve a repetir, Pedro, ¿me amas? Ágape. Jesús, tú sabes que te quiero. Y le vuelve a responder con fileo. Sí, tenemos una relación padre muy bonita, fileo. Y entonces Jesús le dice, ok Pedro, entonces me fileas. Tú me fileas, te vuelve a preguntar, ¿me amas? Pero ya utilizando la palabra fileo. Y ahí la escritura narra que se deshizo Pedro por dentro. Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes que te amo. Ágape. ¿Por qué tiene que venir el Señor Jesús y preguntarnos si lo amamos? Él es Dios, no necesita de nosotros. Y aún así anhela nuestro corazón. Pongámonos de pie un momento. Padre, reconocemos nuestra insuficiencia delante de ti. Es impresionante darnos cuenta que tu corazón nos anhela, que tú buscas una relación más estrecha todavía con nosotros. Y que a veces, muchas veces, simplemente dejamos de lado nuestra relación contigo y ponemos de pretexto mil cosas. Y nos sentimos bien porque venimos a la iglesia, porque tú nos bendices e incluso te servimos, e incluso nos permites ministrar a otros y que tus dones se manifiesten, Padre, pero todo eso es tuyo. Tú
Tú lo que más quieres es nuestra relación, es nuestro corazón. Padre, permite en el nombre de Jesús que verdaderamente volteemos hacia ti. Hagamos conciencia de dónde están nuestros puntos chuecos, flacos, débiles, rotos, y regresar a las primeras cosas. Tomar conciencia de ello y entender lo que tú quieres de nosotros, Padre. Permite, Padre, por favor, en el nombre de tu Jesús, que ese sacrificio que nuestro Dios hizo en la cruz y que después se levantó con poder, sea lo más maravilloso que podamos entender nosotros acerca de ti. Que todo es por tu gracia, que nosotros absolutamente no merecíamos nada, sino que fue tu amor el que nos cubrió, y la gracia el día de hoy por la que tú nos llevas, Señor, a conocerte. En el nombre de Jesús, Señor, permítenos entender esto, Padre, y que tomemos una decisión firme, que tomemos la decisión de verdaderamente entender lo que tú estás buscando de nosotros, acercarnos a ti con la sencillez de un niño, como un niño que se acerca a alguien que le está mostrando algo interesante y que se va a sorprender porque se lo quieres regalar. Así, con esa sencillez de saber que tú eres el dador de vida, pero que también anhelas estar conmigo, Señor Jesús. Que no sea solamente tal vez la emoción del momento, Padre, de haber entendido esto, sino en el nombre de Jesús tomar la decisión de día a día acercarnos a ti, para que esa relación se construya cada vez más, sea firme cada vez más, y que el resultado de todo lo demás que hagamos sea porque tenemos esa relación estrecha contigo, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por hablarnos, Padre. Gracias por tu gracia inmerecida, y porque a través de ello, mi Dios, podemos declararte: Abba, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos, Señor Jesús. Gracias, precioso Señor.